Cuando una factura vence, muchas empresas creen que ahí empezó el problema, pero en la mayoría de los casos, el problema empezó antes. Empezó cuando se autorizó una línea de crédito sin suficiente criterio financiero. Empezó cuando se concedió un plazo sin medir el impacto en caja. Empezó cuando se aceptó vender más, sin tener claro cómo esa venta se iba a convertir en flujo. La factura vencida no es el origen, es el síntoma. Y cuando una empresa confunde el síntoma con la causa, ataca tarde un problema que pudo haberse controlado antes. Vender a crédito puede ser una decisión comercial necesaria, permite competir, ampliar relaciones y cerrar operaciones importantes, pero vender a crédito sin gobierno de cartera convierte cada venta en una exposición financiera, porque una venta no termina cuando se factura, termina cuando el dinero entra a la empresa. Entre la factura y el cobro existe una zona crítica. Ahí se define si la venta fortalece el flujo o lo presiona. Ahí se define si el cliente respeta el plazo o lo interpreta como una recomendación flexible. Ahí se define si su empresa conserva control o empieza a financiar sin darse cuenta. El error no está en vender a crédito, está en creer que el riesgo aparece hasta que el cliente deja de pagar. El riesgo aparece antes, aparece en la política comercial, aparece en el límite autorizado, aparece en la falta de seguimiento, aparece cuando no existen reglas claras para renovar, detener, escalar o renegociar. Cuando no hay gobierno de cartera, la empresa se da cuenta tarde, y cuando se da cuenta tarde, ya no decide desde el control, reacciona desde la presión. La cobranza actúa cuando el problema ya ocurrió. El gobierno de cartera actúa antes de que el problema destruya flujo. Una empresa que vende a crédito necesita saber, desde el origen, qué clientes pueden recibir crédito, bajo qué condiciones, con qué límites, con qué seguimiento y con qué consecuencias. No se trata de vender menos por desconfianza, se trata de vender con estructura, porque el crédito comercial no es un favor, tampoco es solo una facilidad para el cliente, es capital de la empresa puesto temporalmente en manos de un tercero, y ese capital debe tener reglas. Cuando esas reglas no existen, el cliente aprende rápido, aprende que puede pagar después, aprende que puede pedir más plazo, aprende que no hay una consecuencia clara, aprende que su empresa puede esperar. Ahí nace el verdadero problema, no en el día del vencimiento, no en la primera llamada, no en la promesa incumplida. Nace cuando la empresa permite que el crédito se administre por costumbre, por relación o por presión comercial. El resultado es conocido: ventas que parecen sanas, cartera que crece, flujo que se aprieta y decisiones financieras tomadas con menos margen. Entonces la empresa intenta resolverlo con más llamadas, correos e insistencia. Pero si el problema empezó antes, insistir después solo corrige una parte. El punto no es cobrar más, el punto es llegar al vencimiento con menos incertidumbre. Eso exige reglas, límites, alertas, seguimiento, escalamiento y una visión clara de la cartera como capital de trabajo. Gobernar la cartera significa decidir antes de otorgar, antes de ampliar, antes de renovar, antes de esperar, antes de que la cuenta se convierta en presión de caja. Las empresas que protegen su flujo no improvisan cuando el cliente deja de pagar, llegan a ese momento con información, criterios y rutas definidas. Saben qué cuenta merece negociación, qué cuenta requiere contención, qué cuenta debe escalar y qué cuenta ya no debe seguir consumiendo recursos. Esa diferencia cambia todo, porque cuando una empresa decide tarde, el cliente ya decidió primero, decidió a quién pagar, decidió a quién postergar, decidió qué proveedor puede esperar sin mayor consecuencia. El objetivo del gobierno de cartera es evitar que su empresa quede atrapada en esa posición. No se trata de confrontar al cliente, se trata de establecer claridad institucional. Una buena relación comercial no se construye sobre plazos indefinidos, se construye sobre confianza, cumplimiento y consecuencia. Por eso, si su empresa vende a crédito, la pregunta no es cuánto le deben. La pregunta correcta es, ¿en qué momento perdió control sobre esa cartera? Si el problema se detecta hasta el vencimiento, la empresa ya va tarde. La factura vencida es solo la señal visible. El verdadero trabajo empieza antes del vencimiento, antes de la llamada, antes de la presión. Empieza en la forma en que la empresa gobierna su crédito comercial.
En Cartelia no vemos la cartera como un problema de cobranza, la vemos como una decisión financiera que debe administrarse con estructura. Cuando el crédito se gobierna desde el origen, la empresa no depende de perseguir pagos, construye condiciones para que el pago tenga prioridad. El problema no empieza cuando no le pagan, empieza antes, ahí empieza el control.